Y bueno, en este tercer bloque vamos a tener un panel, vamos a empezar con un panel muy interesante acerca del planeta Marte, que incluso muchos en la mañana han estado esperando, han estado haciendo sus preguntas por ahí. Este panel se titula Colonización de Marte, ¿realidad o sueño? Y vamos a tener, vamos a contar con la participación de 3 expositores, eh, empezando con el doctor Julio Valdivia. Él es médico cirujano de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, Perú. También tiene doctorados uno en ciencias biológicas por el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM de México, junto con el programa de astrobiología de la NASA, del Ames Research Center de Estados Unidos, y otro doctorado también en ciencias biomédicas en el Instituto de Investigaciones Biomédicas también de la UNAM. Él fue investigador asociado al SAID Institute de la NASA y actualmente es director de bioingeniería y del Centro de Investigación en Bioingeniería en la Universidad de Ingeniería y Tecnología UTEC aquí en Lima. También vamos a contar con la presencia de la profesora Paula Molina. Ella es química con una maestría en Ciencias de la Tierra por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. También es miembro de la Sociedad Mexicana de Astrobiología y sus áreas de especialidad son el estudio de ambientes extremos como análogos de Marte en el Instituto de Ciencias Nucleares, esto también en México. Y finalmente, pero no menos importante, también contamos con la participación de el ingeniero Gustavo Jamanca, el cual es estudiante de ingeniería en recursos espaciales y un astronauta análogo. Bueno, él es ingeniero metalúrgico y candidato a máster en geometalúrgica. Es graduado del programa de estudios espaciales de la Universidad Espacial Internacional y actualmente está haciendo una segunda maestría en la Escuela de Minas de Colorado. Su área de investigación está ligada al desarrollo de la minería y construcciones civiles y desarrollo de la agricultura tanto en la Luna como en Marte. Bien, con estos panelistas los dejamos. Bueno, vamos a empezar primero con el doctor Julio Valdivia. Tiene 20 minutos para hablarnos del tema. Le escuchamos, doctor. Ya, muchísimas gracias. Bueno, a todos los organizadores del día, y bueno, también veo a Paola Molina, una gran amiga mexicana que compartimos laboratorio. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Cualquier cosa me avisan, por favor, en el tiempo, para que todos estemos acorde con el tiempo. Bueno, voy a compartir con ustedes. Ahí está, ahí va. Muy bien, espero que no haya ningún problema. Me avisan si hay alguno, por favor. Bueno, primero agradecerles a todos nuevamente estar acá y, bueno, vamos a hablar de un tema bastante interesante que es el tema relacionado a Marte, ¿no? Pero siempre que hablo de Marte tengo que dar un contexto de la investigación a Marte y qué es lo que está pasando actualmente. Y, bueno, probablemente Paola va a contarles un poco más de todas nuestras intenciones para llegar a ese planeta. Y bueno, y también cómo extraer y tener algunas opciones cuando lleguemos, ¿no? De lo que probablemente Gustavo nos contará de ese tema. Quiero darle la memoria a un gran amigo y maestro que es Rafael Navarro, que justamente gracias a él creo que estoy metido en el planeta Marte, y Paola también, creo que ella nos contará también de ese tema, y bueno, lastimosamente falleció hace poco por COVID. Y bueno, quiero dedicarle a él este tiempo. Y bueno, él me metió mucho en este tema de la astrobiología y creo que es importante que todos hablemos, cuando hablamos de Marte y colonización, hablamos de habitabilidad, un planeta, en este caso es Marte, ¿no? Y hablamos de astrobiología, por supuesto. Y en ese tema, bueno, nosotros sabemos que la vida es un resultado inesperado, ¿no? Hay bastantes hipótesis, etcétera, teorías acerca de esto. Pero lo más bonito y lo más raro y lo más complejo de todo probablemente es pensar cómo en este punto azul que le llamaba así Carl Sagan, decía, bueno, ahí es donde se desarrolló la vida. Bueno, es la única que conocemos hasta el momento, y bueno, una foto del Voyager de 6.000 millones de kilómetros ya lejos de la Tierra tomó este punto azul, y siempre lo pongo en mis pláticas, en mis charlas, porque es importante darnos cuenta qué pequeños somos, ¿no? Y en ese planeta pues hay una gran diversidad y se trata de definir la vida, un planeta con mucha diversidad de seres vivos, ¿no? Muchos hablan de que no hay vida sino seres vivos, etcétera. En ese planetita azul. Y hablamos de los requisitos de la vida, siempre vamos a ver, y justamente cuando uno busca colonizar o
buscar habitabilidad en otro planeta, tiene que encontrar estos requisitos, ¿no? El agua, que es la reacción donde se realizan las reacciones químicas, en la química el carbono, que es importante, y la energía necesaria para que puedan darse estas reacciones. Y hay otro requisito implícito que es el tiempo, ¿no? Que bueno, puede variar desde 10.000 años, como afirma Antonio Lascano en México, hasta millones de años, como afirman otros investigadores como Chaiba y demás, ¿no? En este mundo, entonces, para tratar de entender la vida, surge pues la astrobiología buscando resolver esas preguntas acerca de si estamos solos, hacia dónde vamos y de dónde venimos, que básicamente se junta una serie de disciplinas para tratar de desarrollar esto y eso lleva a la formación de la astrobiología. Y en esta, académicamente hablando, pues estas metas se definen con la búsqueda de diferentes áreas de la vida, de la astrobiología, la búsqueda de la vida, desde los planetas, qué planetas están, hasta la exploración espacial y búsqueda de marcadores, como pueden ver. Pero hoy vamos a hablar de justamente la parte de vida en el sistema solar, ¿no? Que es la segunda meta de la astrobiología, y en esa vida del sistema solar obviamente vamos a encontrar algunos digamos, candidatos, ¿no? Justamente hay una teoría de la habitabilidad cuantitativa, eso lo pueden ver en otro momento, vamos a evaluarlo y podemos conversarlo en otras charlas. Pero justamente Marte es uno de esos lugares interesantes donde puede estar la posibilidad de que hubo vida en ese planeta, ¿no? Con un H de 0.3. Y otros como Europa, la Luna, no me refiero al continente, ¿no? La Luna de Júpiter, o Titán, o Enceladus, que la ven ahí abajo chiquitita, es la posibilidad de existencia de habitabilidad, ¿no? En estos planetas y en estos cuerpos celestes. Entonces, hoy vamos a hablar de Marte y marcianos. Definitivamente, muchos de nosotros parecemos marcianos también. Y hablamos de la crónica marciana, de cómo estamos rascando el planeta, ¿no? Siempre esa burla entre Venus y Tierra, donde más exploramos es en Marte y hacemos dibujitos, ¿no? Como esa caricatura. Pero desde los inicios, desde Giovanni Schiaparelli, ¿no? Que ya dibujaba y pensaba que habían diversas comunicaciones, esos canales construidos por una civilización, hasta Percival Lowell, que también pensaba que había marcianos y que había una construcción de canales que llevaban el agua desde las zonas de los polos a las zonas del Ecuador marciano, ¿no? Que llevaban al miedo, ¿no? Y las películas de las épocas, e incluso ahora, ¿no? Pensaban en que había una posible civilización en Marte, entonces el miedo, las películas como The Day Mars Invaded Earth, ¿no? Cuando invaden justamente a la Tierra, etcétera, y varias películas relacionadas a ello, pero bueno, fue hasta el Mariner 4, porque obviamente fallaron los anteriores Mariner, hasta el Mariner 4, que demuestra que es un planeta completamente desolado, ¿no? Donde los canales probablemente no eran canales, sino no eran más que vestigios de un posible conjunto acuífero de ríos, o probablemente también la presencia de algún tipo de océano, ¿no? Y bueno, aparecen los Mariners, que son el 6, el 7, que sacaron ya fotografías más cercanas de Marte, hasta las naves Viking o los Vikingo, que les llamamos 1 y 2, en los años 70, fines de los 70, 75, 76, que nos dieron una gran cantidad de datos, ¿no? Como por ejemplo nos dieron cuáles son los isótopos del suelo marciano. Gracias a ellos conocemos los isótopos de Marte. Obviamente, si hablamos, ustedes saben que una roca puede ser, pues isotópicamente hablando, las podemos diferenciar de qué lugar viene, ¿no? Entonces, de esa manera ellos, Vikingo nos dio los datos de ello, dio datos de que era un planeta que probablemente tenía mucho vulcanismo y que esa zona habitable estelar, que la van a ver mucho en este tema de la astronomía, ¿no? La zona en la que el planeta tiene un agua líquida presente, porque si se acerca mucho se evapora, si se aleja mucho se congela, pues en esa zona podríamos decir que Marte siempre estuvo en el límite fuera de la franja, pero la cantidad de volcanes que hay podrían haber hecho que los gases invernadero hubieran permitido la presencia de agua líquida. Entonces es un planeta interesante, no hay una comparación entre Marte y Tierra, de miles de millones de años en los que Marte y Tierra compartieron la misma, digamos, historia, hasta que un momento a otro, por algo que probablemente, bueno, hay varias teorías, Marte pierde su atmósfera y desde ese momento se convierte en un planeta frío y oxidado, ¿no? Y esa imagen, la que sigue, probablemente la vamos a ver también con Paola, porque a Paola le encanta esta imagen, ella muestra cómo la Tierra, bueno, en este caso Marte pudo ser a los 4.000 millones de años hasta ahora, ¿no? Que es un planeta desértico, pero que en un momento podríamos regresionar esta flecha, ¿no? Para llenarla nuevamente de agua
y ver qué pasó en ese planeta, ¿no? Algunos pensamos, yo digo también que yo me incluyo, que los organismos pudieron sobrevivir dentro del planeta Marte en el subsuelo, ¿no? Y probablemente también, en caso de que no sea así, pues Paula les va a contar algunas estrategias para que este planeta sí lo pueda hacer habitable, ¿no? Y bueno, hay una serie de misiones robóticas a Marte. Bueno, no vamos a hablar de la InSight del año 2018 o la que bueno, ahora, ¿no? Que es la misión Mars 2020 con Perseverance. Vamos a hablar de ellas. Pero miren ustedes cómo los azulitos, o sea, los Estados Unidos llegaron pues a Marte, le han dado vueltas a Marte, han llegado a lograr Marte, pero nunca, como se darán cuenta, los rojitos han llegado a tener el lander o el rover ni un orbitador siquiera, ¿no? Ustedes han visto todo el fracaso de las misiones de diferentes países. Bueno, hay unos orbitadores que sí han logrado, como por ejemplo el Mars Express de la Agencia Espacial Europea, que están en celeste, ¿no? Pero como pueden ver ustedes, a esto le llamaban los rusos como la maldición de Marte, ¿no? Pues nunca han podido llegar realmente a este planeta, pero miren, ahí están todas las misiones. Yo creo que es porque son un poco apresurados, la verdad, ¿no? Esto ya lo hemos conversado alguna vez. Bueno, ahí están los vikingos puestos en dos lugares diferentes a gran distancia, pero que nos dieron gran información. En un principio nos dijeron, no hay vida aquí, no hay ausencia de vida, excepto ese marciano ahí que lo conocen los que han visto caricaturas de la época, porque ya no pasan Bugs Bunny, ¿no? Hace tiempo. Pero bueno, ahí están, y ausencia de materia orgánica completa, ausencia de vida, un suelo altamente reactivo y oxidante, que daba como que los resultados que parecían positivos, pero era el suelo reactivo realmente. Y bueno, ausencia de líquido, ¿no? Eso es lo que decían, pero, bueno, vino el Marte en el olvido bastante tiempo. Vamos a hablar de casi 20 años que nadie le interesó Marte después de los 70s. Hasta que los 90s, ¿no? Nuevamente, pues aparece otro interés. ¿Por qué aparece el interés? Porque justamente aparecen imágenes de posiblemente la presencia de agua en el planeta, en el subsuelo. Aparece también la posibilidad de que hay minerales como jarosita presente que solamente se pueden formar en presencia de agua. Además, bueno, apareció en 96 un artículo que decía que habían fósiles marcianos. Claro que la NASA ahí habló, ¿no? Que eran fósiles. Luego, obviamente, a David McKay, que es el que publicó el artículo, lo destruyeron, pero lo destruyeron con muchos artículos que decían que esto probablemente no era un fósil. Pero bueno, el 96 quedó el interés, ¿no? Y bueno, y además de eso, que se demostró que en zonas tan secas que en el mundo, como La Joya, el Yungay de La Joya, que está aquí en Perú, en la Antártida, en el Río Tinto, Mojave, una serie de desiertos muy, muy áridos, encontraban bacterias que podían sobrevivir a ambientes recontra extremos, ¿no? Dentro de la sal, dentro del yeso. Entonces eso llevó a que definitivamente podía existir vida, ¿no? Bueno, hay una serie de análogos marcianos, o sea, zonas en la Tierra que se parecen en algo a Marte, y están las bolitas. Significa que, por ejemplo, si yo digo, quiero imitar la conductividad eléctrica de Marte, pues me voy por ejemplo, hago mi línea y digo a Atacama. Se ve muy bien, ¿no? Pueden ver ahí la bolita. Si quiero ver volátiles y mineralogía similar a Marte, me voy a cierto de Mojave, el sur de los Estados Unidos, etcétera, ¿no? Entonces eso es interesante. Ahí apareció La Joya por unas publicaciones que justamente se realizaron en el laboratorio de Rafael Navarro, junto conmigo, ahí con Paola, ¿no? Que había conocido el arduo esfuerzo y trabajo que se ha realizado para demostrar que La Joya sí es un análogo, ¿no? Y bueno, y llegando pues ya avanzando, no voy a avanzar con Pathfinder, la Spirit Opportunity, ¿no? Esas misiones. Llegamos a Curiosity, una misión que nos ha dado muchísimos, muchísimos datos. Ya Curiosity realmente, ¿no? Una niña dio el nombre a esta misión de curiosidad, que es justamente el primer paso de toda investigación e interés por buscar las cosas, la curiosidad. Y bueno, ahí pues ocurre la locura por el agua, ¿no? Realmente estaba loco Curiosity buscando el agua, y pues sí lo encontró, ¿no? Y quería buscar un oasis. Realmente encontró bastante data, sobre todo fotografías que demostraban que sí hubo lechos de arroyo, incluso o sea, abanicos fluviales, rocas como completamente, ¿no? Erosionadas por el agua, que solo ocurre por ese caso de depósitos de agua. Y además se encontró pues la presencia de carbono orgánico, ¿no? Definitivamente ya encontró en una zona, haciendo un pequeño hoyo, digamos así, taladro, demuestra la presencia de clorobenceno, que, bueno, es materia orgánica, pero con clorinada. ¿Y por qué clorinada? Porque obviamente encontraron grandes cantidades de perclorato, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, esta imagen que eran las famosas imágenes de misterio en las que aparecían y desaparecían
unos pequeños ríos en Marte, pues se demostró que estas zonas realmente eran agua líquida, ¿ya? Y era un agua líquida altamente salada. ¿Por qué salada? Por los percloratos, ¿ya? Están esas imágenes, ¿no? Que parecían, nadie sabía qué era, nos decían que eran, no sé, decían las imágenes de misterio, realmente, y encontraron que en estas zonas donde hay estos ríos, estas, bueno, no hay ríos, estas bajaditas de agua, digamos así, encontraban que había una presencia enorme de perclorato. Entonces esto se demuestra, ¿por qué? Porque el agua en concentraciones altas de sal, pues puede sobrevivir, el punto triple del agua puede sobrevivir en este lugar. Entonces se encontraron y se hicieron correlaciones de la presencia de perclorato con las imágenes de misterio, ¿no? Entonces se juntan ambas y ya demuestran que pues, probablemente esas imágenes del verano marciano, que son 20 grados centígrados por poco tiempo, o sea, es una temperatura, digamos, tolerable, pero dura muy poco, porque la mayoría del tiempo es unos menos 20 grados más o menos la temperatura, digamos, general, pues demostró que hay agua en Marte y eso significa que podemos jugar unos carnavalitos en Marte con los marcianitos, ¿no? Entonces eso es interesante. Además de ello, pues puedo mostrarles que hay picos de metano, que además dieron más interés, por eso el Curiosity ya daba esta imagen. Obviamente hay una serie de especulaciones al respecto, pero podrían ser metanógenas, decían algunos, pero ahí están. Y bueno, pues bueno, luego viene Insight, ¿no? Que llega en 2018 con una visión para ver dos cositas importantes. Primero, entender la formación y evolución del planeta y dos, ver si habían actividad tectónica, ¿ya? Entonces ahí está una foto de él, miren cómo está en el Sol, ahora en mayo 2021, ahí está con sus análisis para ver si hay actividad tectónica en Marte, sigue el InSight tranquilo, todavía está funcionando, y gracias a todo, bueno, llegó ahí InSight, ¿no? Estaban todos enojados los marcianos porque InSight pues puso su sensor en el subsuelo para ver si había movimiento, ¿no? Entonces ahí es una imagen bastante interesante del suelo marciano lleno de vida, ojalá. Y bueno, llega Mars 2020, la última misión con Perseverance, ¿no? Con misiones bien claras, una misión bastante importante de preparar una misión de retorno. Algún momento llegará otra nave y se llevará una muestra de Marte, eso es muy interesante, ¿no? Para ver la geología, ver un poco el clima, ver un poco cómo se está desarrollando clima en Marte realmente, y además pues con la presencia de Ingenuity, ¿no? Que es nuestro helicóptero favorito de Marte, que ya da muchas vueltas por ahí. Lo que quiero mostrarles ahora es simplemente una imagen de que nosotros queremos viajar a Marte, dura 9 meses el viaje, así que es bastante complicado. Ya saben que ha habido algunas iniciativas como Mars One, donde muchos se han inscrito, pero bueno, si uno veía los videos, eran chicos así que querían, decían, no, sí, vamos a reunirnos ¿no? En Marte, vamos a ir a pasear. Y obviamente era un viaje de una sola vía, ¿no? O sea, no era de retorno. O sea, el que iba allá era para quedarse para siempre, ¿no? Y colonizarlo. Y probablemente la primera colonia quedaría así. Pero bueno, es la voluntad de cada uno, ¿no? O sea, definitivamente se paró un poco este proyecto porque iba a ser un suicidio masivo de todos los voluntarios. Entonces, era eso. Finalmente, obviamente, se necesitan estructuras muy complejas para podernos quedar allá, ya muy caras, ¿no? Entonces, obviamente, hay nuevas estrategias, por ejemplo, una nave que esté dando vueltas a Marte y que de ahí bajen al planeta y regresen, ¿no? Entonces, digamos, la habitabilidad más importante sería un orbitador, digamos, una nave orbitadora, ese es un ejemplo. La otra posibilidad es, bueno, el tema de la biología sintética, ¿no? El tema de que hayan bacterias que se les transmita solamente la información y sean las bacterias las que produzcan nuevos elementos, que en biocementación, producción de alimentos, biomateriales, procesen la basura, generen capas, por ejemplo, que sean resistentes a radiación, etcétera. Entonces, por eso la biología sintética ahora está muy interesada en NASA, ¿no? Hay todo un área de biología sintética, algo que es muy nuevo, pero es muy interesante, ¿no? Desde el año 2010 ya se había esto. Por eso que la biología sintética, que es la formación de, digamos, la modificación de bacterias para producir nuevos elementos, pues está en el boom, en el mundo también, ¿no? Y bueno, y quiero invitarlos al tercer Congreso Latinoamericano de Astrología en México, en honor al doctor Rafael, y obviamente ese monte, la NASA ha puesto un nombre, el nombre de Rafael Navarro, uno de los cerros, una de las montañas en Marte, y pues dedicarlo a él. El 3 y 6 de agosto están invitadísimos, ¿no? Es también virtual y van a poder estar allí en temas muy interesantes. Bueno, les agradezco mucho y bueno, después yo creo que las preguntas vienen al final. Así es, Gustavo. Michael, perdón.
Muy bien, doctor. A ver, vamos a... Tenemos primero unas preguntas por interno. Dice, a ver, eh, ¿qué hace que exista la necesidad de los seres humanos a prolongarse o expandirse sobre otros planetas? Me parece que Elsa nos está comentando que las preguntas las hagamos al final. Ah, verdad, sí, cierto. Correcto. Esto, Entonces, yo estoy a la espera. Ahora quiero escuchar a a ver, Paola. Hola. sí, bueno, estábamos teniendo, ahí está. Pues a Paola, ¿me escucha? Su micro está apagado, ¿sí Ah, podría ok, encenderlo? aquí está, perfecto. Me salgo de la otra Sí, de la sala. otra sala, pese a que están Ok. teniendo unos problemas. Uh-huh. Vamos a intentar, yo voy a compartir aquí la pantalla. Sí, como Vamos estábamos viendo antes, no ajá. hay más problema. Sí, um, creo que la vas a tener que presentar tú porque ahora ya no me deja compartir la Ya, presentación. perfecto. Bueno, Sí. si acaso mostramos, a ver, un momentito, voy a... Sí, disculpen las molestias, tuvimos un problema técnico y ayer preparamos todo y funcionaba muy bien, pero hoy no quiere. A ver, ahí está. Entonces, usted me indica cuando quiera pasar las diapositivas. Ok, te voy avisando. Muchas gracias. Pues, justamente, pues, toda la información que nos ha dado el doctor Julio Valdivia, pues, nos abre un marco de todo lo que es la exploración espacial, sobre todo de Marte. Y bueno, actualmente, pues, estudian muchos ambientes análogos para la búsqueda de vida o restos de vida en Marte. Si esto no fuera posible, pues, hay un proyecto llamado Terraformación, que es justamente llevar vida al planeta rojo. Por favor, ¿le puedes pasar a la siguiente, Víctor? Ajá, y bueno, esta palabra de reformación, Fogg, que es un investigador muy renombrado, lo pensó a partir de diversos, pues digamos, acontecimientos de la ciencia ficción y dijo, bueno, pues nosotros como seres humanos podemos cambiar como nuestro ambiente planetario, entonces él consideró que el ser humano podría llevar a cabo procesos de ingeniería planetaria y mejorar la capacidad de un entorno planetario y llevarlo a condiciones donde el ser humano pudiera vivir, es decir, crear una biosfera donde pudiéramos contener pues más o menos las características semejantes a la Tierra. Y bueno, se ha considerado el planeta Marte como un potencial planeta para llevar a cabo la terraformación, debido a que se encuentra dentro de lo que se conoce hoy en día como la zona habitable. Además, por su tamaño, su masa, el flujo solar incidente que llega a este planeta, algunos parámetros orbitales, también, por ejemplo, presenta cierta estacionalidad como la Tierra y el inventario de compuestos volátiles son consistentes o biocompatibles con los de la Tierra. Entonces, por favor, la que sigue. Víctor, la que sigue, por favor. Ajá. Entonces, a partir de esto, muchos investigadores pues han propuesto diversas maneras de cómo lograr hacer que Marte pues se parezca un poco a la Tierra. Hoy en día sabemos que tiene dos casquetes polares, uno principalmente compuesto de dióxido de carbono y otro de una mezcla de dióxido de carbono y hielo de agua. Entonces, hay investigadores que piensan que si pudiéramos poner algún polvo en estos casquetes, hacerlos oscuros y este hielo pudiera absorber agua, entonces pues realmente podríamos hacer que se calentaran esos casquetes, se derritieran y entonces empezar como nuevamente el ciclo hidrológico.
Otros han propuesto meter algunos contaminantes como los clorofluorocarbonos, como ocurre aquí en la Tierra, pues son gases de efecto invernadero, y pues nuevamente, ¿no?, hacer este proceso de derretimiento de estos casquetes polares. Hay gente que incluso ha pensado en llevar bombas nucleares, pero obviamente pues esto implicaría una contaminación de un ambiente radioactivo, y pues obviamente si queremos que sea habitable por los seres humanos, pues obviamente tendría que demorar mucho tiempo en que esa radiación disminuyera, y no sería factible para que lo vayamos a habitar, ¿no? Hay gente que incluso ha hablado de hacer pues una serie de arreglos satelitales y poner como una gran lupa dirigida a estos casquetes, que esto ya pues suena un poquito más de ciencia ficción, para que pues podamos derretir estos casquetes. Y la idea es, como lo mencionó Julio en una de sus diapositivas, es que el planeta rojo tenga justamente estas características semejantes a las de la Tierra. Se sabe que en el subsuelo marciano, o en el regolito como nosotros lo conocemos, hay pues guardado muchos más gases de dióxido de carbono en forma de hielo, y también de agua en forma de hielo. Entonces, la que sigue, por favor. No está tan descabellado esta idea de calentar el planeta, pero para eso, pues ya de forma más científica, digamos, los investigadores han propuesto, digamos, 2 etapas importantes para la terraformación. Una, que es conocida como la ecopoiesis, que es justamente calentar el planeta a partir de algún artilugio tecnológico, y la otra es por medio de la inserción de organismos, que los organismos en una segunda etapa puedan ir cambiando o modificando las condiciones del planeta. En esta ecopoiesis, o bueno, la ecopoiesis la podemos entender como la fabricación de un ecosistema sostenible sobre el planeta, que sea estéril y que dé las condiciones mínimas de habitabilidad para los organismos que conocemos, ¿no? Para el caso de Marte, pues necesitamos incrementar su temperatura hasta 60 Kelvin. Actualmente, por ejemplo, la atmósfera del planeta pues tiene variaciones de temperatura muy altas, y pues regularmente las temperaturas son muy bajas, de menos de 270 Kelvin, para que más o menos se den una idea, ¿no? Y la atmósfera es muy delgadita. Ustedes que son de allá de Perú, pues sabrán que a nivel del mar, pues estamos a una atmósfera de presión, pero si se van a los mares o a otros lugares muy altos, a más de 3.000 kilómetros de altura, pues sabrán que les cuesta mucho trabajo respirar, y esto es debido a que se adelgazan los gases atmosféricos. Entonces, pues llega a haber unas presiones más o menos de 500 milibares, pero en Marte, pues la atmósfera es muy tenue, llega a ser de 6 milibares aproximadamente, entonces prácticamente no hay gas, y pues entonces, ¿cómo vamos a poder hacer para respirar? Entonces necesitamos hacer que se incrementen los gases que hay en la atmósfera. También, pues al mismo tiempo de que no hay estos gases, no hay oxígeno, no hay capa de ozono, estaríamos expuestos a la radiación ultravioleta, entonces tendríamos que buscar la manera de hacer un campo protector para los rayos UV, porque como muchos de ustedes sabrán, pues son dañinos para muchos de los organismos vivos, y necesitaríamos alterar la composición de los gases de tal manera que haya una proporción de nitrógeno y oxígeno que nos permita respirar. Actualmente la atmósfera de Marte principalmente es de dióxido de carbono. La que sigue, por favor. Y bueno, ya de forma más científica o metodológica, pues se ha pensado que la mejor manera de calentar el planeta es introduciendo perfluorocarbonos, que son gases de tipo invernadero y que también podrían tener alguna protección radiológica contra la radiación UV. Y la idea es que al introducirlos por medio de algún mecanismo, forzaríamos a que esas casquetes polares pues se derritan y salgan del regolito. Eso va a provocar un desgazamiento
y a su vez eso va a incorporar más gases a la atmósfera, lo cual pues va a generar una mayor concentración de dióxido de carbono, va a generar un efecto invernadero y va a poder descongelar a material que esté a mucho más profundidad, generando lo que se llama un cambio climático desbocado. Se cree que con la cantidad de agua que puede estar al interior del planeta, pues se podría regenerar un ciclo hidrológico como el que ocurre aquí en la Tierra. Nosotros sabemos que, pues obviamente, el Sol calienta el agua del océano, se forman nubes y estas llegan a los continentes y posteriormente genera lluvia. Y a su vez, pues va distribuyendo el agua a los continentes. Entonces, de ese mismo modo, se piensa que se podría restablecer este ciclo hidrológico, que es muy importante para los seres vivos aquí en la Tierra. Y bueno, pues requerimos que por lo menos tengamos una presión aproximada de 70 kilopascales, que serían un promedio de unos 300 milibares, temperaturas promedio entre menos 87 grados a 20 grados en promedio, y una media más o menos, eso sería lo ideal, pero ya terraformado sería de alrededor de menos 60 grados centígrados, que son como temperaturas de la Antártida, y es donde nosotros, si lográramos bajar de esos menos 60 grados centígrados a menos 30, podríamos insertar algunos microorganismos, quizás modificados para que pudieran permanecer en ese ambiente. La que sigue, por favor. Y bueno, ya entraríamos entonces en esta siguiente etapa, que es la inserción de los organismos. Entonces, ha habido mucha gente, ecólogos incluso, que se han abocado a estos temas de cómo podría ser la inserción de los diferentes microorganismos al ambiente marciano. Entonces, se espera que en esta primera etapa inicial, pues se tenga como un desierto frío o polar, y que podamos introducir cianobacterias o microorganismos que son propios de la Antártida y que puedan soportar también la alta radiación, porque obviamente pues no vamos a tener atmósferas muy gruesas ni tampoco capa de ozono. También se requeriría que conforme se fuera modificando los ambientes, pues entonces nosotros, al empezar a tener climas más moderados, podemos diversificar las especies a introducir, y de acuerdo a los climas que se vayan generando, vamos a encontrar especies específicas para colonizar Marte, y estas propiamente vayan modificando los ambientes. Algo que se ha hablado mucho al respecto es de que necesitamos dentro de Marte el nitrógeno necesario para iniciar este proceso de terraformación, porque sin no se pueden llevar a cabo diversos metabolismos, microbianos sobre todo. Es por ello que actualmente muchas de las misiones han estado tratando de detectar lo que es diversas moléculas de nitrógeno. La que sigue, por favor. En el siguiente esquema, pues nosotros vemos una montaña, y muchos ecólogos han pensado que introducir diversas especies en Marte sería como ir de la montaña hacia abajo, viendo los distintos ecosistemas que existen. Entonces, como ya dijimos al inicio, pues podría presentarse una especie de desierto ártico, podríamos tener algunos cianobacterias, hongos filamentosos, etcétera, que pudieran empezar a hacer fotosíntesis, tomar el dióxido de carbono del ambiente, metabolizar, y posteriormente ellos podrían hacer cambios en la atmósfera, y empezar a liberar un poco de oxígeno. También para poder tener otro tipo de organismos, como los líquenes, pues ellos ya necesitan pues nitrógeno como una fuente de nutrientes. Entonces, y también para hacer la fijación biológica y mejore esta captación de dióxido de carbono y convertirla a oxígeno. Entonces, esto podría hacer cambios muy importantes. Aquí espero que puedan ver esta lámina, los procesos o el tiempo que tardaría cada una de estas etapas, porque se dice que los organismos van a llegar, se van a implantar y van a diversificar o van a empezar a tomar terreno, ¿no? Y entonces van a empezar a cambiar
y a estabilizar, digamos, los ciclos geológicos, ¿no? En este caso, por ejemplo, el ciclo hidrológico, ya van a empezar a secuestrar ahí un poco el dióxido de carbono, empezar a liberar oxígeno, y cuando tengamos una temperatura media más alta, de aproximadamente 15 grados centígrados, que es lo que se espera, y aproximadamente unos 300 milibares de nitrógeno y unos más o menos entre 60 y 80 milibares de oxígeno, ya liberado por todos estos microorganismos y plantas, entonces nosotros podríamos tener un ambiente propicio para que se puedan insertar, tanto plantas con flor, pastizales y bosques, que serían las siguientes etapas. Y eso sería como ya empezar a poblar toda la que es la parte ecuatorial del planeta, que son las zonas más cálidas que tendrían, porque al igual que la Tierra, pues tiene un eje de inclinación axial más o menos de unos 30 grados y eso le da estacionalidad, y al igual que la Tierra, pues va a tener zonas de mucha incidencia de radiación solar. Y obviamente pues esto traería como consecuencia pues ambientes tropicales, obviamente marcianos, y bueno, no llegaríamos como aquí en la Tierra a temperaturas altas, ¿no? O sea, el promedio que se calcula sería como de unos 15 grados centígrados. Entonces, aunque podamos encontrar estos ambientes cálidos, estaríamos hablando como si fueran de tipo bosque boreal, de acuerdo a las condiciones de presión y temperatura y humedad que se pudieran llevar en esos lugares. La que sigue, por favor. Por favor, la que sigue. Entonces, ¿por qué es importante la llegada de plantas con flor? Yo no me voy a enfocar a estas dos últimas etapas de la terraformación. En las primeras, pues, hay mucha gente trabajando sobre los ambientes árticos extremos y sobre todo los microorganismos que habitan ahí, pero en particular en un trabajo que yo desarrollé, pues nos hemos fijado en las últimas etapas y solamente quiero dar un pequeño indicio de cómo se ha pensado esto, ¿no? Ya cuando se tenga oxígeno en la atmósfera de Marte, pues se piensa que podrían utilizarse plantas con flor. Estas tendrían que tener semillas tolerantes a la anoxia, raíces con ciertos mecanismos de reproducción que no requieran animales para la polinización, que sean tolerantes a las bajas concentraciones de oxígeno, y que sean de ambientes muy fríos o templados, y bueno, aquí en la Tierra se han estudiado algunas plantas que son de pantanos, también algunas plantas acuáticas porque las raíces pues toleran muy bajas concentraciones de oxígeno. Y en una de las últimas etapas de la terraformación se ha hablado mucho sobre los ambientes pues de bosques boreales. Entonces, respecto de esto, pues a nosotros, el equipo de trabajo con el doctor Rafael Navarro, que pues, obviamente ya Julio comentó que pues perdió la batalla contra el COVID, pues realizamos un trabajo muy bonito. Por favor, la que sigue. En el que pues nos fijamos en una especie nativa de México. Y bueno, se piensa que el último etapa de la ecopoiesis pues va a ser tener un Marte con marcadas estacionalidades, veranos cálidos e inviernos fríos, con heladas pues bastante agrestes. Y bueno, más o menos para que se den una idea, el año marciano es como el doble de lo de la Tierra, entonces esta estacionalidad pudiera ser el doble. A nosotros cada mes pues son como de cada estación es como de 3 meses, en cambio allá pues serían más o menos como 6, en teoría, temporalmente. Y bueno, también la idea de que se puedan introducir árboles al ambiente marciano es porque estos incorporan mucho más masa, materia orgánica, al subsuelo, y si nosotros queremos colonizar, pues es evidente que sacar alimentos de aquí de la Tierra hacia Marte sería muy costoso, entonces tendríamos que generar una agricultura en Marte y necesitaríamos suelos con condiciones para la agricultura.
Es por eso que es muy importante la inserción de árboles, porque ellos van a hacer algo que se denomina bioturbulencia, van a disgregar los suelos, van a incorporar materia orgánica, y bueno, muchos de los bosques pues hacen un gran reciclado de material orgánico. Entonces por eso es que se habla que los pinos pudieran ser uno de los principales colonizadores de Marte. La que sigue, por favor. Entonces, como les decía, a cargo del doctor Rafael Navarro González, pues se dio cuenta de que en México hay una especie de pinos que se denomina Pinus Hartewi, que se distribuye casi por todo el centro de México, y es un pino de alta montaña. Se encuentra principalmente en las zonas volcánicas altas, y bueno, desde 1975 más o menos se hicieron estudios de algunos botánicos de que en el pico, bueno, más bien en el volcán más alto de México, que es el Pico de Orizaba, esta especie estaba poblando a más de 4,000 metros sobre el nivel del mar, y no sabían por qué llegaba a esa altitud. No es muy común que árboles, especialmente los pinos, pueden llegar a vivir a esas alturas. Entonces, el equipo de trabajo de nosotros pues ha hecho estudios sobre la fijación biológica del nitrógeno, sobre los nutrientes, y yo en particular trabajé con un estudio multivariado sobre los suelos del Pico de Orizaba a distintas alturas. Descubrimos muchas cosas muy importantes. Pese a lo que la gente pudiera pensar, los suelos en las zonas volcánicas son muy pobres, son muy frágiles, pero este árbol tiene la capacidad de vivir ahí y adaptarse perfectamente, no importa que sean laderas, no importa que estén en peñascos, estos arbolitos están muy felices y muy contentos en esas zonas. La que sigue, por favor. Y bueno, no te escucho, Michael. Ya me queda poquito tiempo, supongo. Sí, por favor. Ok, sí, ya no nos demoramos casi nada. Entonces, bueno, si quieres la que sigue, por favor. Esta nada más nos describe como las zonas en las que vive. Lo único que me queda a mí es que del estudio que nosotros realizamos, pues nos dice que este árbol pues puede sobrevivir a condiciones totalmente extremas. Los que estudian suelos, para ellos es muy importante la presencia de unos minerales que se conocen como arcillas, porque llevan toda la actividad química, y estos suelos son muy pobres, excesivamente pobres. Dentro de sus suelos, el porcentaje de arcillas es menor al 5%. Estos suelos son muy pobres en nutrientes, calcio, potasio, magnesio y sodio. Las concentraciones son menores a 5 centímetros por kilogramo. Los suelos son ácidos, y también los porcentajes de materia orgánica son muy, muy bajos para pues la vegetación, y aún así se han encontrado árboles aislados a más de 4,000 metros de altura, y lo que en el estudio que nosotros realizamos es que al ver los minerales que estaban presentes, detectamos que los vidrios volcánicos tienen tal porosidad que pueden almacenar material orgánico y humedad, tal que forman microambientes para que las semillitas de estos pinos logren germinar y establecerse a condiciones totalmente extremas. Entonces, Pinus Hartewi podría resistir las duras condiciones marcianas, y creo que sería un muy buen colonizador. Si quieres, si termina aquí mi tiempo, podría dejar la presentación hasta aquí. Sí, muy bien, agradecemos su intervención. Y bueno, entonces vamos a dar pase al último ponente de este encuentro, que es el ingeniero Gustavo Jamaca. ¿Puede compartir su diapositiva, por favor? ¿Cómo estás, Michael? ¿Me escuchas? Sí, lo escuchamos fuerte y claro. Muchas gracias. Bueno,
Dame un minuto, por favor. Ujú. ¿Me confirmas, porfa? ¿Me confirmas, porfa, si se puede ver mi pantalla? Sí, ahí está su diapositiva. Listo, muchas gracias. Bueno, Lo dejo. muchísimas gracias por la invitación. De hecho, es un honor estar aquí en el Día de la Astronomía. Mi nombre es Gustavo Jamán Calino y yo soy estudiante de la maestría en recursos espaciales en la Escuela de Minas de Colorado. Asimismo, he sido astronauta análogo hace poquito en la misión HISIS en un lugar muy parecido a Marte. Y bueno, yo vengo definitivamente a hablarles sobre la colonización en Marte desde una óptica de recursos espaciales, metiéndole un poco el tema de minería y de exactamente qué materiales necesitamos para que esta colonización sea viable en un mediano o largo plazo. Entonces, si nos vamos un poco a las experiencias que ha habido en el mundo para explorar, por ejemplo, lo que pasaba con los vikingos, lo que pasó con Colón, lo que pasó con los hispanos y portugueses que vinieron a Sudamérica, lo primero que les mueve es la curiosidad, que es casi el motor que nos ha acompañado al ser humano durante muchos miles de años. Sin embargo, la curiosidad también está amarrada con la búsqueda de recursos, materiales y rutas comerciales en los cuales uno pueda ir hacia un lugar, pero no solamente visitarlo, sino conquistarlo. Y cuando hablamos de conquista, hablamos de poner un asentamiento en un lugar desconocido. Eso ha pasado antes y va a pasar en los próximos años. El reto que tenemos ahora es salir de la Tierra y llegar a lugares inhóspitos donde es muy difícil la vida. Entonces, cuanto más lejos viajemos, vamos a requerir mayor energía y necesitaremos más materiales para vivir ahí. Ese es uno de los principales retos. Por ello, la mejor opción no es llevar los materiales que necesitamos desde la Tierra hacia la Luna o hacia Marte, que está mucho más lejos, sino usar los materiales que se encuentren en Marte para que la colonización pueda ser sostenible en un largo plazo. Hablamos de que una misión que vaya a Marte no vaya a morir allá, sino que pueda iniciar una segunda colonia terrestre en otro mundo. Y la mejor manera es usar los materiales que hay en el suelo y en la atmósfera de este lugar. Entonces, todo eso está dentro del marco de algo que se llama recursos espaciales, que, bueno, es parte también de la maestría, y es de hecho el título de la maestría que estoy llevando ahora en la Escuela de Minas de Colorado, en Estados Unidos, pero se define en la búsqueda de materiales en cantidades suficientes que uno puede extraer en un plazo razonable. Los recursos espaciales involucran los recursos que están en la órbita principal, en la órbita Leo de la Tierra, los asteroides cercanos, los asteroides de clasificación NEA, la Luna y Marte, que es lo que con la tecnología actual que tenemos, en un mediano plazo, nosotros podríamos ir hacia esos lugares y extraer los materiales. Los asteroides son interesantes y hay toda una ciencia desarrollada a través de la minería de asteroides que busca principalmente extraer el hielo de agua, o el agua en forma de hielo que está dentro de estos cuerpos rocosos, volátiles, gases y metales del grupo platino. Hablamos de oro, hablamos de platino, definitivamente, otros materiales como el hierro y las tierras raras. Entonces, en los próximos años podríamos ver las primeras misiones de minería de asteroides, probablemente en la próxima década. Pero un poquito más cerca está la minería lunar. De hecho, hay mucho marco teórico, mucha investigación que se está haciendo alrededor de esta. ¿Qué es lo interesante de la Luna? La Luna tiene cantidades muy importantes de hielo de agua, de helio 3, que es un material energético que podría brindarnos y solucionar el tema de la energía a nivel mundial, y metales como hierro, titanio, que nos permitirían instalar futuras fábricas, futuras factorías, fábricas de materiales en el espacio. Y finalmente la minería marciana, principalmente por esta meta de colonización. Ya existen varias iniciativas sobre esto. Hablamos de la búsqueda de materiales. Estas misiones con satélites, estas últimas misiones con rovers, están enfocadas en encontrar estos materiales, pero no solo en encontrar, sino en empezar a probar tecnologías para producir nuevos materiales a partir de los iniciales. En síntesis, la minería que hemos aplicado aquí durante miles de años en la Tierra es la que vamos a necesitar, es la herramienta que vamos a necesitar para ir y vivir en otros mundos de manera sostenible. La primera parada definitivamente es la Luna, es lo que tenemos más cerca. Y eso está dentro de los proyectos de NASA y de otras agencias espaciales. El principal objetivo es volver a la Luna en una primera parada para usarlo como plataforma
de lanzamiento para futuras misiones a lugares como Marte o lugares mucho más lejanos. ¿Por qué? Porque la Luna tiene una serie de materiales como el agua que uno puede convertir en combustible y podríamos en el futuro pensar en lanzar naves espaciales desde la Luna hacia otros lugares. Eso tiene muchos beneficios, ya que la Luna, al tener menor gravedad que la Tierra, requiere menos energía. El costo de lanzar una nave o un kilo desde la Tierra hasta la Luna es muy, muy alto y ya se está evaluando pues nuevas formas de hacer esto viable, de ir a la Luna y regresar. Y definitivamente encontrar agua allí es muy importante. Es parte, la imagen del lado derecho es parte del programa que tiene exploración humana a Marte, que lo tiene NASA, de hecho lo pueden buscar en internet, y que incluye la Luna, que incluye los asteroides para hacer esto viable. Como dijimos al inicio, lo importante ya a estas alturas no solamente llegar, sino llegar para vivir allá. Lo que pasa es algo muy curioso, exactamente en los polos, o sea, hablamos de los bordes lunares. Por la forma de movimiento de la Luna y por la forma de giro, existen zonas dentro de los cráteres, dentro de estos huecos que vemos en la Luna, que nunca el Sol les ha llegado durante miles y millones de años. Y la Luna, por una serie de procesos, primero, por el choque de asteroides contra la Luna, que forman estos cráteres, y segundo, por un proceso entre el Sol y la superficie lunar, está formando agua a pequeñas cantidades, pero esto durante millones de años se va acumulando y acumulando. Esta agua normalmente escapa al espacio, pero con este choque de asteroides, cierta cantidad de agua, en muy, muy pequeñas cantidades, en muy pequeño flujo de producción, se empieza a almacenar en estas zonas de los polos y ya se han descubierto, de hecho la misión Lacrosse hace muchos años encontró que muchas de estas zonas de los polos tienen alrededor del 5% de agua. Entonces, al haber un depósito sostenible en agua y en paralelo a esto, las naves espaciales de la actualidad usan hidrógeno y oxígeno que podemos extraer del agua, entonces podríamos empezar a pensar que el combustible necesario para viajar a través del sistema solar está en la Luna. Efectivamente, y si hablamos de combustible y si hablamos de misiones a Marte, necesitamos hablar de misiones de ida y retorno. Así que en Marte también se han encontrado depósitos de agua. Primero, a través de astronomía, a través de muchos estudios de astrofísica, se habían detectado señales de agua en las zonas de los casquetes polares. Esta zona blanca que nosotros vemos en la foto de la izquierda. Si bien la mayor parte es CO2 en forma de hielo, hay una pequeña capa que está acompañando de manera continua. Y eso es un poco lo que encuentra la misión Fénix, que el doctor Valdías explicó hace unos momentos. Zonas de agua, hielo en forma de hielo a muy bajas temperaturas. Sin embargo, la que nosotros lancemos una misión hacia los polos de Marte es algo muy complicado por la temperatura. Son temperaturas muy frías y hay todo un tema en recepción de energía solar, en comunicaciones que complicaría mucho una misión de colonización en los polos. Sin embargo, los últimos estudios y la última reinterpretación de resultados de los satélites y sondas, como los instrumentos como Charat, han encontrado que existe hielo, pero en el Ecuador, que es una zona más accesible. Toda esta agua vendría de un océano global que existió hace miles de millones de años en Marte. De hecho, la topografía en Marte nos indica que existió agua allí. Y es el agua, dado al tema de la inclinación propia del planeta, estuvo desplazándose en algún momento hasta las zonas del Ecuador. Y si bien se piensa que una parte de esta agua se ha evaporado, se puede intuir o se puede hacer una hipótesis de que parte de esta agua esté en el Ecuador. Y ya estos instrumentos como Charat encuentran señales de hielo de agua a escasa profundidad, hablamos de cientos de metros, probablemente menos, probablemente más. Sin embargo, por el espectro del análisis, no se sabe a manera concreta ahora, pero lo más probable es que el agua pueda ser accesible solamente a escasos metros en Marte, lo cual viabilizaría todo el tema. Pero bueno, también está la opción de que no haya agua en realidad, o el agua esté muy, muy profunda. Entonces, hay algunas otras alternativas, como los minerales que están en el mar.
algunos procesos metalúrgicos, y bueno, de hecho yo soy ingeniero metalúrgico, y un poco lo que hacemos nosotros es, pues, procesar la tierra, procesar el suelo y las rocas con el fin de extraer materiales. Podríamos usar estos procesos, específicamente procesos de deshidratación, para extraer el agua que ya está dentro de los minerales. De hecho, en la foto que ustedes ven a la izquierda, si ven, se ve tranquilamente el Valle Marineris, que es como una línea que está en el planeta Marte, y cerca de esta zona hay depósitos de sulfatos, como sulfato de calcio, sulfatos de magnesio. Estos sulfatos de magnesio, como ustedes pueden ver en las fórmulas químicas, tienen materiales que contienen moléculas de agua. La composición química contiene agua. Entonces, si nosotros juntamos estos materiales y elevamos la temperatura, hablamos de 700 a 1000 grados centígrados, podríamos extraer agua que podría viabilizar, y ya no tendríamos que evaluar entre perforar la superficie o extraer el agua directamente de los minerales. Pues todo este trabajo que se está haciendo, definitivamente, los recursos espaciales están en una época de optimización y de presentación de tecnologías que pueden funcionar. Sin embargo, esto que parece ciencia ficción, este año ha tomado bastante fuerza con un experimento particular llamado MOXIE, que hace un mes, si no me equivoco, empezó las primeras pruebas para producir oxígeno en Marte. En este caso, no a través del agua, sino a través de la atmósfera de Marte, a través del CO2. ¿Qué es lo que hace MOXIE? Usa un proceso de la Tierra, pero en el espacio, basado en electrólisis, donde captura las moléculas de dióxido de carbono en Marte y hace la partición, para poner en líneas generales, extrayendo oxígeno. Encontrar oxígeno en Marte significaría que las futuras misiones, si nosotros ya escalamos eso y lo volvemos mucho más grande, podrían llegar a Marte y podrían regresar desde Marte. Esto ya se convierte en una visión de ir y volver para hacer una colonización sostenible. Para cerrar este tema, definitivamente hay mucha investigación más por hacer, hay muchos diseños en recursos espaciales. Es por eso que recursos espaciales se habla de una manera donde se conjuga la astronomía, las ciencias planetarias, la geología, la metalurgia, la minería y otros procesos legales. Incluso hablamos de gente trabajando en leyes para el espacio, hablamos de gente trabajando en economía para el espacio, para que nosotros podamos ir y colonizar otros mundos, empezando por Marte, que definitivamente es lo que a mediano plazo está cerca de nosotros, pero yendo un poco más allá. De hecho, esto es mucho de esas cosas de recursos espaciales, es parte de mi trabajo de investigación, y de hecho, yo les animo cuando ustedes tengan tiempo, estos trabajos están accesibles desde el Google Scholar, donde el trabajo principalmente en obtener agua de la Luna basado en minerales, como lo que pensamos hacer en Marte, ya se ha conceptualizado, y nosotros presentamos el año pasado un diseño de un rover que podría hacer estas actividades para hacer el test in situ. Asimismo, hay un artículo que ustedes también pueden revisar que habla un poco sobre los depósitos geológicos en Marte, en las zonas oscuras que llamamos mares, y cómo podríamos producir oxígeno a través de estos minerales. Y finalmente, el último proyecto en el cual estoy trabajando ahora, con la misión análoga Asclepios, es cómo poder mejorar el suelo de Marte. Justo el doctor Valdivia había hablado que hay una cantidad de percloratos, y la concentración de perclorato en el Ecuador parece ser bastante alta, lo cual necesariamente nos lleva a tomar medidas que mejoren el suelo con el fin de viabilizar la agricultura de Marte a gran escala en un mediano plazo. Así que la idea es apuntar, llegar hacia otros lugares, y de hecho que nos encantaría que una misión latinoamericana, o quizás nosotros desde Perú en algún momento, o alguien de Perú, pueda estar en algún momento participando de estas misiones. Bueno, esta es mi presentación. Si tienes alguna pregunta, yo encantadísimo de responder. Sí, bueno, con su presentación ya hemos concluido con este panel, y justamente ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas que han aumentado ahora por vía Facebook. Bueno, como no están dirigidas precisamente a ningún panelista, cualquiera puede responderlas, si gusta. Voy a habilitarlos a todos. La profesora Paola Molina ha tenido un problema con su máquina y dijo que la iba a reiniciar, así que esperemos que
se puede unir a nosotros en el transcurso de los minutos. Y bueno, voy a dar paso a la primera pregunta que aparece aquí. Dice, ¿por qué se tiene mucho interés en experimentar con el cultivo de papa en Marte? ¿Y en qué zona de Marte se realizaría esto? He escuchado que estos estudios de pruebas se experimentan en suelos análogos marcianos en nuestro planeta como el desierto de la Joya. Eso nos pregunta Liz Quispe-Colca. De repente algo para el profesor Julio Valdivia, pero creo que tiene apagado su micro. Si pudiera, doctor Valdivia, si pudiera encender su micro, lo tiene apagado. Bueno. A ver, esto, bueno, vamos a pasar a otras preguntas. Si gustas, mientras que el doctor contesta, te podría dar un poco mi opinión. Bueno, el primer lugar, o sea, donde uno espera probar o hacer funcionar la agricultura es principalmente en las zonas del Ecuador. Es donde se esperaría que una misión llegue, que las primeras misiones lleguen. Efectivamente, hay un trabajo, de hecho, el doctor Valdivia es el experto aquí ellos han hecho test de la papa y entiendo que ese trabajo incluso ha sido supervisado por NASA. Entiendo que la papa se adapta muy bien a unas condiciones del suelo. La joya es un buen análogo, ya que es una continuación geológica del desierto de Atacama y tiene pues la presencia o la evidencia de que ha habido un océano allá antes, como es lo que pensamos en Marte, o lagos o zonas de agua bastante, y que ha representado unas zonas de agua durante muchísimo tiempo. Entonces, definitivamente el suelo de la joya es un buen lugar para hacer pruebas. Yo, un poco por lo que yo estoy haciendo en investigación, me arrojaría a decir que un poco también es el tema de la resistencia a la conductividad eléctrica en Marte. El suelo se presume bastante salino, hay demasiadas sales, y también pues estos contaminantes como los percloratos que podrían contaminar los alimentos. Yo siento que la primera labor es empezar a hacer la remediación de suelos, que es casi como lo hacemos en la Tierra, a preparar el suelo para una futura agricultura a mediano o gran escala en Marte. Muy bien. Entonces, hay una pregunta. A ver. Dice, ¿existe algún repositorio oficial con información sobre los materiales presentes en la Luna y en Marte? ¿Piensa usted, Gustavo, que es más afín a este tema? Si te refieres como que a qué tipo de materiales hay, definitivamente es la USGS, que es, a ver, no recuerdo las siglas ahora, pero es como los que supervisan el tema geológico en Estados Unidos. Hay un mapa detallado geológico de la Luna específicamente, pero esto es bastante superficial. Esto es lo que han podido detectar los sensores en los sensores remotos a muy baja profundidad, hablamos de 1, 2, 3 metros de profundidad. Se espera que hay una serie de materiales muy debajo del regolito, debajo, que aún no podemos ver. Pero ahorita los principales materiales, hablando de la Luna, se están mucho basando en los contenidos de agua que hay en los polos. Y en el caso de Marte, efectivamente, mira, Michael, yo puse las siglas de USGS, por ahí, no sé si la puedes pasar por Facebook, pero también está el mapa de la Universidad de Arizona, que es ASU, donde es abierto, tú puedes ver la geología y minerales de Marte que hay y que ha detectado pues algunos satélites, no recuerdo ahorita el nombre exactamente, pero son satélites de hace como que de 10 años, donde hay una descripción topográfica de Marte y también de los minerales. Pero nuevamente, esto es mucho a escala muy superficial y hay mucho trabajo que todavía se requiere para encontrar un depósito, un yacimiento como lo encontramos aquí en la Tierra, un lugar donde hay mucha concentración de un material en un solo lugar que puede ser económico para extraer a gran escala.
A ver, bueno, acá tenemos otra pregunta. Nos hace Ronald Roque. Dice, evidentemente hoy en día la fuente de energía en Marte para los rovers es la solar, pero en una futura colonización tan viable o suficiente, bueno, en una futura colonización que fuese tan viable, o sería suficiente utilizar energías renovables o la nuclear a la vez. Los rovers que van ahora tienen una mezcla de ambos, no es solamente la energía solar, ellos comparten algunas baterías nucleares, entonces definitivamente tiene que haber una mezcla de ambos. Por ahí algunos recursos quizás como el agua o oxígeno puedan proveer energía, o el tema también de energía eólica en Marte, es quizás un poco ya más complicado. De hecho, yo creo, y es una apreciación, de hecho, no sé, aquí sí no soy el experto, quizás hoy la doctora Paula nos puede comentar algo. Yo creo que al final en Marte lo que va a ser sostenible es el sol y la energía nuclear. Sí, de hecho, pues los últimos rovers tienen ya, Curiosity ya lleva una pila, ¿no? de uranio. Entonces, también esto es debido a las tormentas de polvo que hay, que llegan a ser mayores a 300 kilómetros por hora. Entonces, por ejemplo, con Spirit y Opportunity se tuvo muchos problemas con los paneles solares, debido a que en estas tormentas pues se cubrían de polvo y muchas veces se descargaban los equipos. Algunos de ellos tuvieron que hacer maniobras de llevarlos a laderas para que quedaran inclinados y pudiera barrerse ahí este polvo. Entonces, aunque, bueno, uno de los problemas que se ha visto, pues sería si podemos colonizar en cúpulas o realmente todo el planeta, ¿no? Entonces, también a partir de eso, pues sería el tipo de transporte que requeriríamos, ¿no? Entonces, de acuerdo a esos requerimientos, pues podría ser, por ejemplo, ahorita ExoMars, no, Perseverance, perdón, lleva un equipo de tecnología para transformar gases en oxígeno. Entonces también se quiere ver si se pueden producir allá cantidades de oxígeno para hacer combustión, por ejemplo, ¿no? Cosa que pues no podría hacerse ahora, ¿no? No sé si ustedes como México pues han, las aeronaves cuando pues se hicieron los primeros aviones a motor y pues hacían viajes largos o continentales o de países. Yo sé que sufrieron mucho cuando llegaron, por ejemplo, a México los primeros aviones y creo que también en Perú, porque justamente la altura en la que estamos es 2.700 metros, 2.500 metros sobre el nivel del mar, y la cantidad de oxígeno que requerían estos motores para la combustión, pues no era suficiente, ¿no? Entonces se rediseñaron los motores a combustible de tal manera que pudiera mejorarse o eficientarse la combustión y pudieran zarpar pues, de nuestros países, ¿no? Por la altitud. Entonces, yo supongo que diversificarán igual el tipo de maquinarias tipo combustibles, ajá, bueno, los combustibles y a combustión, digo, ese tipo de mecanismos, ¿no? Y bueno, también Julio sabrá que, por ejemplo, ahorita el helicóptero que se lleva, pues también lleva un tipo de prototipo de hélices diferentes para probarse, ¿no? Obviamente este pequeño helicóptero es una prueba tecnológica, no va realmente a hacer experimentos ni a tomar muestras, pero justamente se llevan para probar tecnología, nuevos mecanismos, ¿no? Nuevas herramientas, y creo que se están dando pasos agigantados para la exploración humana, por lo menos en estas etapas. Bien, bueno, ya que contamos otra vez con la presencia del doctor Julio Valdivia, y antes hicieron una pregunta sobre justamente las papas de Marte, dónde podrían cultivarse y cómo es que se hacen esto. Acá tengo cómo es que se experimenta con análogos marcianos como el desierto de la Joya. Y justo ahorita también acaba de hacer un comentario el doctor Barthélemy Diams, que dice que él pienso que el problema de cultivar en Marte no es el suelo, sino
que al tener una atmósfera tenue y no tener escudo magnético, el bombardeo de partículas de alta energía es intenso. ¿Cómo piensan remediar este problema, ya que el mismo suelo es alterado rápidamente? A ver, dejamos la pregunta para que respondan los panelistas. Sí, claro. A ver, primero comentarles que los estudios que se han hecho por Curiosity, el tema de radiación, porque Curiosity tenía tenía experimentos para poder, bueno, sensores y instrumentos para evaluar la radiación. La radiación de Marte bueno, al menos donde estaba el Curiosity, no era mayor a la que tienen digamos, personal astronauta en la Estación Espacial Internacional. La radiación en realidad no es el problema en Marte. O sea, la cantidad de radiación que se encuentra desde el punto de vista podría ser tolerable incluso para un posible cultivo. Dependiendo, obviamente, hay que hacer más estudios sobre el tema, pero los resultados que dio Curiosity más bien mostraban que en el camino a Marte sí habían 3 picos de radiación no compatibles con la vida, pero no así en el planeta, ¿no? Entonces eso no es uno de los problemas más grandes que se pueda tener. Con respecto al cultivo de la papa, bueno, primero se hizo un análisis de qué papas podían resistir a diferentes variables, ¿no? Ustedes saben que Marte, bueno, algo que no podemos imitar, no tiene como Marte, digamos, imitar a la condición de Marte es la gravedad, ¿no? La gravedad es un tercio de la gravedad de la Tierra, ese es un problema para poderlo imitar. Sin embargo, ya los estudios de la Estación Espacial Internacional en gravedad, digamos, menores, muy bajas, cercanas a la 10 a la menos 6, muestra que fenotípicamente no hay problemas. Genotípicamente es el punto, ¿no? Hay que evaluar en los genes que están involucrados allí, si hay alguna variación o no. Y obviamente sí, las plantitas tienen una visión, un geotropismo, ¿no? Entonces, y un fototropismo. Entonces, obviamente, este es uno de los problemas. Probablemente las plantas en Marte podrían ser una especie de rastreras, quizás, ¿no? No necesariamente unos árboles enormes como pensábamos. Eso por un tema digamos, de la baja del tema de gravedad, presión, etcétera, que conlleva a ello, ¿no? Pero eso es un tema más hipotético que algo, digamos, que podamos haberlo probado. En el tema de cultivos, la papa sí, bueno, se probó la papa por un tema básicamente de colonización, ¿no? Es una de las plantas que ha colonizado básicamente todo ambiente en la Tierra. Y sobre todo en áreas secas, costas, selva, áreas altas. Hay papas a 4.200 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y hay unas que también son toxiquitas, digamos así, no son comestibles, pero que dan una genética espectacular para poder entender los procesos. Ahora, de esas papas que se eligieron, ¿no? Se analizaron 64 tipos, variedades, solo 4 o 5 fueron las que han sobrevivido a ambientes extremos con diferentes variables, y estas se han cultivado en zonas muy secas, ¿no? Como dije al principio, sur de China, Bangladesh. Así que va a ser importante poder seguir haciendo evaluaciones al respecto, ¿no? Pero obviamente toda investigación requiere fondos, así que eso es uno de los puntos críticos, supongo, en nuestro país y también en los países latinoamericanos. Yo solo quisiera complementar un poco, la sonda espacial MAVEN ha detectado puntos de geomagnetismo y entonces, pues se piensa que podríamos quizás no colonizar toda la superficie de Marte, pero sí hacer como cúpulas en estos puntos donde, pues pudiera haber una mayor protección a la radiación cósmica y, pues más bien aquí la posible problema serían la presencia de percloratos que se han detectado en los suelos y que ya pueden llegar a ser tóxicos para muchos organismos vivos porque son altamente oxidantes, pero aquí en los suelos desérticos o suelos salinos se promueve algo que se llama el lavado de suelos, lavados y encalados de suelo. Entonces se ha utilizado estas técnicas en muchos lugares del mundo y tal vez se podría utilizar un poco de esta tecnología. Asimismo, pues también se ha visto la reincorporación de suelos que son infértiles a un grado mayor de fertilidad, adicionando lo que es la materia orgánica. Entonces, creo que habría posibilidades con la tecnología agrícola que se cuenta ahora para poder llevar una agricultura a Marte, pero pues obviamente, como dijimos al principio, pues, se requieren unas condiciones mínimas. Solo para complementar, con respecto a la radiación, uno de los planes
es vivir dentro de las cuevas de Marte. Hay algo que se llama lava tubes, que son formaciones de cueva, y ya que Marte mayormente está formado cerca de las zonas volcánicas por basalto, estas zonas tienen una buena resistencia mecánica. Entonces, te proveería el escudo para la radiación, unos buenos centímetros, metros de tierra por encima para una colonia a corto plazo, y instalar todo el resto de la colonia, digamos, ensamblarla, pero dentro de estas cuevas. Y sí, como dice la doctora Paola, la tecnología de lavado es muy interesante. Pero uno de los problemas en Marte es justo que el agua es muy complicada de contaminarla, porque no hay mucha. Entonces, lo del perclorato está va a requerir específicos materiales para luego reatrapar el perclorato en algún tipo de resina por intercambio iónico, que bueno, es un poco lo que estamos haciendo en Asclepios, para que el agua pueda reutilizarse y pueda hacer el circuito cerrado para mejorar el suelo, uno, y dos, que lo más probable es que ya que este contenido de agua ha estado en lagos salinos, mucha del agua con hielo en Marte definitivamente sea salina, así que definitivamente capturar el perclorato del suelo y del agua va a viabilizar mucho la colonización a largo plazo. Sí. Bueno, ya estamos sobre el tiempo. Agradecemos a nuestros ilustres ponentes por el tiempo y por responder a todas las preguntas que se le han hecho. Entonces, y bueno, esperemos pues contar con ustedes para futuros eventos similares como este. Muchas gracias a todos.